Hechos capítulo 13. Comienza el primer viaje misionero de Pablo. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. En este primer versículo nos enteramos que Saulo y Bernabé se encontraban entre los maestros y profetas en Antioquía, al igual que Simón, Lucio y Manaén. Dice Simón el que se llamaba Níger. Como Níger significa negro, probablemente era un negro africano entre la congregación de Antioquía, y posiblemente el mismo Simón que llevó la cruz de Jesús en Lucas 23-26. Leemos: Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Herodes y Manaén crecieron juntos, pero tomaron caminos muy diferentes. Uno mató a Juan el Bautista y presidió uno de los juicios de Jesús antes de su crucifixión. El otro se convirtió en cristiano y en un líder en la congregación dinámica de Antioquía. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Al hacer esto, hicieron el servicio de sacerdotes bajo el nuevo pacto. Me refiero a Bernabé y a Saulo, ofreciendo sus cuerpos como sacrificios vivos. Ahora, ministrar al Señor significa hacer lo que le agrada y le honra, o sea, adorar, alabar, orar, escuchar y honrar a Dios. Dijo el Espíritu Santo. Este fue un mensaje de llamado que guiaría a Bernabé y a Saulo a un trabajo específico. Probablemente el llamado llegó a través del ministerio de profetas en la iglesia de Antioquía, aunque también podría haber llegado simplemente a través del testimonio interno del Espíritu Santo. Leemos: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Aquí deberíamos analizar que si tú eres apartado para Dios, esto lo que significa es que debes separarte de otras cosas, pues no puedes realmente decir sí al llamado de Dios en tu vida hasta que puedas decir no a las cosas que te mantendrán alejado de ese llamado. También dice: para la obra a que los he llamado. Pablo luego de esto escribiría en Efesios capítulo 2 y versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí Dios llamó a Bernabé y a Saulo a este tipo de buenas obras. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pablo y Bernabé fueron enviados con ayuno y oración. Todo este trabajo requería de una dependencia total en Dios, y el ayuno y la oración demostraron esa dependencia. La imposición de manos era una forma de hacer oficial el nombramiento para este trabajo. Ciertamente Bernabé y Saulo habían sido ordenados antes de esto, pero ahora estaban entrando a una área de ministerio diferente. Leemos: los despidieron. Obsérvese aquí que la iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Saulo. Ellos también fueron apoyados y despedidos por una congregación específica. Hasta donde sabemos, esto nunca había sucedido en la historia de la iglesia. Muchos habían salido como, entre comillas, misioneros accidentales, pero nunca hubo un esfuerzo concertado y organizado como este para ganar gente para Jesús. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Acá cualquier grupo de cristianos podría haber enviado a los misioneros, pero lo cierto es que si el Espíritu no los envía, esto no equivaldrá a un ministerio eternamente efectivo. También vemos que como Seleucia no estaba lejos de Antioquía, donde había una iglesia próspera, pues no es difícil suponer que ya había un grupo de cristianos en esa ciudad. Versículo 5. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Dice la palabra. Acá no se nos dice por qué llegaron a Chipre primero,
pero sí sabemos que Bernabé creció en esa isla, según Hechos 4:36. Esta costumbre de la sinagoga abierta les dio a Bernabé y a Saulo muchas oportunidades de predicar. Esta tradición invitaba a cualquier hombre educado a hablar a la gente de la sinagoga en la reunión del sábado. Leemos, tenían también a Juan de ayudante. Juan Marcos, el que es mencionado aquí, viajó con Bernabé y Saulo en este viaje y fue el mismo Marcos que después escribió el evangelio que lleva su nombre. Este creció en Jerusalén y fue testigo de muchos de los eventos en la vida de Jesús, y pudo relacionarlos al tiempo con un poder especial a Bernabé y a Saulo. Y lo relacionó con estos y también a otros a quienes estos mismos les predicaban. Versículos 6 y 7. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Aquí Bernabé y Saulo enfrentaron una combinación de inmoralidad y oscuridad espiritual que era común en todo el mundo pagano del Imperio Romano. Pafos, de hecho, era infame por su adoración a Venus, la diosa del amor, podemos decir así, sexual. También dice el procónsul Sergio Paulo. Este era un hombre importante. Un procónsul romano era responsable de una provincia entera y respondía al Senado romano. También dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mientras estos ministraban en Pafos, probablemente de la misma forma yendo a las sinagogas y presentando a Jesús, se abrió una puerta inesperada, pues el procónsul deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8 al 12. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Les resistía procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo, como vemos, recibió oposición de un hombre llamado Elimas. Su verdadero nombre era Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, pero Lucas no podía soportar llamarlo así. Este Elimas, que era algún tipo de consejero del procónsul, intentó frustrar los esfuerzos misioneros de Bernabé y de Saulo. Al respecto, dice aquí Saulo, que también es Pablo. A Saulo le fue dado el nombre de Saulo, un nombre judío después del primer rey de Israel, pero su nombre romano era ciertamente Pablo, que significa pequeño, y se escuchaba similar a Saulo. Pablo tenía ambos nombres, de hecho, desde su infancia. Dice, lleno del Espíritu Santo, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad». Pablo, usando el discernimiento espiritual y operando el don de la fe, reprendió a Elimas y pronunció el juicio de Dios sobre él, cuando le dice, «y serás ciego». Acá Pablo fue duro en su confrontación contra Elimas, porque estaba ciertamente en riesgo el destino eterno del procónsul. También dice, viendo lo que había sucedido. Podemos decir que el procónsul vio algo en Pablo y algo en Elimas. Él vio el valor de Pablo, definitivamente, pues veía en Pablo un hombre de convicción, un hombre audaz en sus creencias, y claro está, dispuesto a defender lo que creía. Y en Elimas él vio el resultado justo del pecado, o sea, la ceguera física que se correspondía a su ceguera espiritual. También dice, maravillado de la doctrina del Señor. Las buenas noticias que el procónsul escuchó de Pablo fueron aún más sorprendentes. Se dice que estaba maravillado este procónsul de la doctrina del Señor,
Se refiere aquí a las doctrinas del regalo de la gracia de Dios en Cristo Jesús, y esto a través de la cruz. Y este procónsul más bien no estaba maravillado con el evento milagroso que acababa de suceder ante sus ojos, me refiero a la ceguera de Elimas. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. El grupo misionero ahora es descrito como Pablo y sus compañeros. Anteriormente, tan recientemente como en Hechos 13:7, el grupo, recordemos, era descrito como Bernabé y Saulo, y ahora él se describe como Pablo y sus compañeros, porque a partir de este punto el liderazgo y la prominencia de Pablo serían evidentes. Dice, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No sabemos exactamente por qué se regresó Juan Marcos a Jerusalén. Tal vez se sentía nostálgico, tal vez temía el difícil y peligroso viaje a través de las montañas que tenían por delante, tal vez resentía que el equipo de su primo Bernabé y Saulo se había convertido en Pablo y sus compañeros, o tal vez perdió confianza porque Pablo sufría muchos problemas de salud. Esto de acuerdo con Gálatas capítulo 4 y versículo 13. Versículos 14 al 15. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entregaron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Antioquía de Pisidia estaba a unos 220 kilómetros tierra adentro, hacia el norte. Esta región general se conocía como Galacia, y luego Pablo escribió una carta a estas iglesias que está incluida en nuestra biblioteca del Nuevo Testamento. Dice, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Un servicio de la sinagoga del primer siglo seguía un orden general. Se ofrecían oraciones de apertura y luego se hacía una lectura de la ley, o sea, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Después se hacía una lectura de los profetas y luego, si se encontraba presente una persona estudiada, se le invitaba a hablar sobre temas relacionados con las lecturas. También dice, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Acá los principales de la sinagoga le extendieron la invitación a Pablo según la tradición, y él estaba, podemos ver, más que feliz de aprovechar esta oportunidad. Versículos 16 al 23. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pablo se dirigió a ambos grupos en la sinagoga en un día de reposo típico, tanto a judíos como a casi judíos, o sea, a esos gentiles que admiraban la religión judía, pero no se comprometían completamente con el judaísmo. También dice, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. En este repaso de la historia de Israel, Pablo mencionó eventos muy importantes, como es la elección de los patriarcas, la liberación de Egipto, el tiempo en el desierto, la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces y la creación de la monarquía. Pero todo, como vemos, conducía finalmente a Jesús. Versículo 24 al 29. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí
uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Juan el Bautista respondió a Jesús de la manera correcta. Él preparó los corazones de otros para Jesús y vio a Jesús por lo que realmente era. Juan sabía que Jesús era más que un maestro, pues era el Señor Dios a quien todos debemos responder. Dice, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Esta declaración muestra que Juan sabía que Jesús estaba muy por encima de él. Un maestro que esperaba que su discípulo desatara el calzado de sus pies se sobrepasaba. Esto era demasiado degradante. Aquí, en cambio, Juan insistió que ni siquiera era digno de hacer esto por Jesús. Leemos, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús. Acá los que conocían las Escrituras rechazaron a Jesús y lo entregaron a Pilato para ser ejecutado. Esto era cierto a pesar de que vivían en Jerusalén y eran gobernantes entre los judíos. Por lo tanto, Jesús fue ejecutado y puesto en un sepulcro. Dice, quitándolo del madero. Al llamar a la cruz un madero, Pablo se basó en la idea de Deuteronomio 21 del 22 al 23. En ese pasaje dice que Dios maldice a una persona que ha sido colgada de un madero. Aquí Pablo quería comunicar la idea de que Jesús fue maldito para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Esto está en Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Versículos 30 al 37. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Dice, mas Dios le levantó de los muertos. Aquí simplemente se declaró la verdad. Sin embargo, también se ofreció evidencia de testigos. Pues dice, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él. Estas son palabras maravillosas, pues el cristianismo no es solamente una filosofía o un código de ética, aunque sí se trata de estas cosas. Pero esencialmente el cristianismo es una proclamación de hechos que hablan de lo que Dios ha hecho. Leemos, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, esto es, a nosotros. La resurrección significa que Jesús realmente es el único Hijo de Dios y prueba que Él era totalmente santo, incluso en su obra en la cruz. Versículo 38 al 41. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. La promesa es que, debido a quien es Jesús y lo que hizo por nosotros, se nos ofrece libremente el perdón en Jesús. Podemos ser justificados de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados. Nunca podremos justificarnos a nosotros mismos ante Dios. Eso lo sabemos muy bien. Aunque algunos al respecto se niegan a aceptar la salvación de Jesús,
en el lugar secreto de su corazón, porque lo que quieren es una salvación creada por ellos mismos. O sea, quieren ganarse la salvación por su propio brazo. Leemos, en Él es justificado todo aquel que cree. Jesús no solo nos perdona, sino que también hemos sido justificados por Él, pues el perdón se encarga de la deuda del pecado, pero la justificación pone un crédito positivo en nuestra cuenta ante Dios. La advertencia en este pasaje es que si no aceptamos a la persona y a la obra de Jesús con toda nuestra vida, somos menospreciadores que desapareceremos. Versículo 42 al 43. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Tanto los judíos como los gentiles en la sinagoga respondieron positivamente, pero Lucas observó al respecto una respuesta aún mayor de parte de los gentiles presentes. Así que debemos asumir que muchos de ellos creyeron por dos razones. La primera razón era porque muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, y así hubo un interés continuo en su mensaje. Y la segunda razón es porque Pablo y Bernabé les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Esto significa que ellos ya habían comenzado a confiar en la gracia de Dios. También leemos, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Perseverar en gracia es tan importante como empezar en gracia. Pues demasiados cristianos solo piensan en la gracia como la introducción a la vida cristiana, pero Dios lo que quiere es que la gracia permanezca como el fundamento de toda nuestra vida con Él. Versículo 44 al 45. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Toda la ciudad estaba lista para escuchar el evangelio de Pablo en el siguiente día de reposo. Sin embargo, no era solamente el poder de la novedad, sino que era más bien el poder de la palabra de Dios. Este era el poder principal que de verdad atraía a la gente, y Lucas el médico lo enfatizó en su relato. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos. La dramática reacción hizo que los líderes de la sinagoga se llenaran de celos, como vemos. Pues esto es inevitable para aquellos que están definitivamente más preocupados por ser populares que por servir a Dios. Y dice, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. De pronto la predicación de Pablo empezó a recibir oposición, como si estuviera dirigiendo un debate, con sus oponentes contradiciéndolo y blasfemando a Dios. Bueno, acá la blasfemia que se menciona probablemente tiene que ver con un lenguaje abusivo y degradante dirigido a Jesús, a quien Pablo predicaba. Parece extraño que esta gente religiosa que había esperado tanto tiempo a su Mesías lo rechazaran ahora cuando se les presentó Jesús. Un motivo grande para esto era que querían mantener la división entre los judíos y los gentiles, y si Jesús iba a ser el Mesías de todos los hombres, ellos no querían saber nada de él. Versículo 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo y Bernabé tenían una gran pasión por las cosas de Dios, es lo que vemos. Así que no dejarían que este desafío quedara sin respuesta, porque realmente creían la verdad sobre Jesús. Ellos reprendieron a aquellos que rechazaron a Jesús, haciéndoles saber a los judíos que era un privilegio que el evangelio hubiera llegado primero a ellos, un privilegio que ahora estaban rechazando.
Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles respondieron a la invitación de Pablo con una fe entusiasta, aprendiendo con gozo que Dios no odia a los gentiles, sino que les ofreció salvación en Jesús. Sabemos que incluso después de haber hecho a los gentiles el centro de sus esfuerzos evangelísticos, siguió Pablo orando fervientemente por la salvación de Israel, pero empleó su tiempo misionero ministrando a corazones más dispuestos. Versículo 49 al 50. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Acá es increíble pensar que esta iglesia nació en poco menos de una semana, en un día de reposo, pues fue en este día que Pablo y Bernabé predicaron en la sinagoga y obtuvieron una maravillosa respuesta. El siguiente día de reposo hubo una respuesta mixta. Unos se encontraban muy hostiles y otros muy receptivos. Entonces estos tomaron a los receptivos y empezaron una iglesia que duró por cientos de años. Y a través de esa iglesia la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Es así que vemos que donde quiera que haya avivamiento, el segundo grupo en ser avivado es el del diablo. Por tanto, la oposición judía fue lo suficientemente fuerte como para expulsar a Pablo y a Bernabé de la región. Para terminar, leamos los versículos 51 a 52. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si la gente judía tenía que entrar o pasar por una ciudad gentil, al salir de la ciudad se sacudían el polvo de los pies como un gesto que significaba no queremos llevar con nosotros nada de esta ciudad gentil. En este sentido, Pablo dijo, no quiero llevar conmigo nada de ustedes religiosos que rechazan a Jesús. Lo que vemos luego es que Pablo y Bernabé continuaron el trabajo en Iconio. Y también vemos que muchas veces el rechazo y la oposición a causa del Evangelio pues nos hace querer renunciar. Pero Pablo y Bernabé respondieron aquí con mucha determinación. Dice finalmente, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estar llenos de gozo y estar llenos del Espíritu Santo siempre van a ir de la mano. Pablo y Bernabé tenían ese gozo que contradecía sus circunstancias. Ahora, la alegría de un verdadero cristiano siempre va a estar más allá del alcance de los problemas terrenales. Y esta alegría nunca será afectada por las aflicciones a las que están expuestas las cosas mortales. Es así que los mártires podemos decir finalmente que estuvieron mucho más felices en las llamas de lo que sus perseguidores pudieron estar en sus camas. Amén. Padre, gracias por este momento tan especial que nos has regalado y porque tus misericordias son para siempre, amado Dios. Te doy toda gloria, toda alabanza, todo honor en este día y te pido, Señor, que aumentes cada día la capacidad de nuestras mentes para recibir tu palabra. Amado Dios, que entendamos perfectamente lo que tú quieres para con nuestras vidas. Señor, que esa unción del Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y nos enseñe cada día a ser más y más fieles contigo. Sabemos que pecamos repetidamente, Señor, pero que tú estás presto a perdonarnos y más que todo a justificarnos. Amado y precioso Señor, por eso te damos alabanzas, te damos gloria, te damos honra, te damos majestad, y te decimos que tú eres todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, Señor. Te amamos de todo corazón porque, Señor, tú nos escogiste primero a nosotros.
amado, y no viendo en nosotros más que el pecado, aún así tu voluntad fue salvarnos. Precioso Señor, te adoramos. De verdad te adoramos, Señor. De verdad necesitamos de ti, amado Dios. Cada día sentimos más amor por ti y al mismo tiempo sentimos más necesidad de ti. Solo tú puedes llenar ese vacío nuestro, Padre, que ha creado el mundo y su sistema a través del pecado. Solo tú lo puedes llenar con tu santidad y con tu amor, con tu Santo Espíritu. Por eso te pedimos, Señor, en este día que descienda tu Santo Espíritu por sobre todos aquellos que han escuchado este sermón, Señor, y que lo llevarán en su corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.